Unidas. Hemos tenido nuestro primer encuentro formativo el 11 de abril con a irmã Verônica, que está acá con nosotros en la sala. A irmã Verônica es la secretaria de CODALC. E ha trabajado con nosotros el tema fundamentación histórica de Rota PIC. Y ha sido un día muy importante. Lo que hemos escuchado después es que ha sido una formación de verdad muy, muy, muy buena, porque algunos de nosotros están empezando ahora esta caminada en CODALC, en la promotoría de justicia y paz, la integración con la creación, y es bueno de tener esta fundamentación histórica. Y hoy eu les dou as bem-vindas. É um gosto muito grande estarmos aqui outra vez para esse segundo momento formativo, organizado por el equipo dinamizador de Rota PIC de CODALC. E les digo que temos todavía mais dois encontros formativos, um em agosto e outro em setembro. E hoje é uma alegria muito grande, temos a irmã Alice, de Puerto Rico, com nós. E pronto, passo a palavra à irmã Olga, que vai nos motivar com um momento de espiritualidade, e em seguida a palavra está com Sor Laura, que vai encaminhar a dinâmica de hoje. Assim que, irmã Olga, por favor. Buenas tardes, es una alegría. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, es una alegría que nos volvamos a encontrar, como dice Sor Aparecida. El caminar juntas nos ayuda a ratificar nuestro trabajo en sinodalidad que nos invita a la Iglesia. Esta mañana tenía reunión con el equipo de la CRC de Colombia, contando también nuestras experiencias de justicia y paz acá en Colombia. Entonces, es una riqueza ir como interactuando con diferentes congregaciones religiosas que estamos haciendo vida y estamos haciendo en las acciones concretas este trabajo de justicia y paz con los más vulnerables. Así que nos unimos este día a la semana Laudato Si, que todas seguramente estamos compartiendo y celebrando también en nuestras diferentes comunidades, y las invito para que nuestra oración sea el marco de pedirle a la Virgen que nos ayude también a ser esas cuidadoras de vida, que sigamos nosotros como mujeres, como consagradas, cuidando la vida y cuidando la naturaleza. Entonces le voy a pedir a Sor Laura que nos haga el favor y nos comparta una oración que nos enviaron de la diócesis de Fontibón con los misterios del Rosario. Entonces, dentro de esos misterios del Rosario que estamos rezando todos los días a nivel ecológico, les invito para que hagamos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como son varias estrofas, entonces les voy a pedir que espontáneamente vayamos haciendo lectura a cada una de estas estrofas. Ay, hermana, discúlpeme, yo la tengo acá, pero no tengo ahora acceso para compartirla. La tengo en el teléfono. Bueno, entonces vamos a tener que hacerlo entre las dos, aunque las mandamos al grupo. Si alguna abrió el grupo, ahí está la oración, entonces ahí también podríamos unirnos. Si alguno la tiene a la mano, abrámosla, porque la mandamos a todo el grupo. Laura, si me la envías, te puedo ayudar. Ya. Mientras que a Laura envia a irmã Verônica, chegou a nós um saludo da irmã Iside, que é a coordenadora do equipe CODALC. Ela gostaria muito de estar com nós hoje, mas está em atividades de DSI em Roma, com a equipe de allá. Mas envio um saludo a cada uma de nós e deseja muito boa participação. E os agradecimentos a Sor Lici por estar compartilhando com nós essa temática tão importante. Entonces, en nuestras manos está el cuidar la vida, y le pedimos a la Virgen que nos ayude a cada una de nosotras también a seguir fieles a este llamado que Dios nos hace. Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, y tú sabes lo que necesitamos. Estamos seguras de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta en nuestra casa común. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y cargó con nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. En la situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra. Buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos para que sepamos cuidar nuestra casa común y consuela a quienes se encuentran afectados por las malas acciones hacia la naturaleza. Sostiene a aquellos que se encuentran angustiados. Infunde confianza a quienes buscan preservar en todo momento el ecosistema en el que vivimos. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que proteja a todo ser viviente para que pueda desarrollar una vida digna y encontremos un horizonte de esperanza y de paz. Intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole por cada una de las familias que anhelan con sincero corazón una sana armonía entre el medio ambiente y el ser humano. Les pedimos que cierren el micrófono las que no van a leer. La persona que quiera puede continuar leyendo. Protege a todos aquellos que buscan sin cesar el correcto uso de los elementos indispensables para la vida. Intercede por ellos para que reciban un espíritu de fortaleza y de entendimiento. Que los frutos del Espíritu Santo broten desde lo más profundo de su corazón. Asiste a los que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad para con nuestra casa común. Santa Maria, toca as consciências de aquelas pessoas que buscam obter maiores benefícios para si, sem importar o dano que ocasionam ao ecossistema e a los seres vivos. Que em seu coração renasca a humildade para lograr um benefício para todos, que seu espírito se vuelva hacia Deus Padre mediante a acção de nosso Senhor Jesus Cristo. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos y a todas, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas afecciones que se presentan en nuestro mundo debido al egoísmo y a la soberbia de algunos cuantos. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos e hijas, haz que Dios libere del egoísmo y la soberbia a quienes están en la cima de los gobiernos, para que sepan discernir de manera adecuada el rumbo que deben tomar para mejorar nuestro planeta. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.
Amén. Mañana entonces celebramos el 9º aniversario de la promulgación de la encíclica. Alabemos y bendigamos a Dios por esta carta que el Papa nos ha entregado para que sigamos nosotros profundizando, amando y sirviendo a Dios y alabándolo por la creación que nos regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, Ahora y por los siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Que el Señor nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Olga, por la oración. En estos momentos pues me compete presentar a nuestra hermana Lisette Áviles Ríos, una hermana puertorriqueña de Puerto Rico. Es religiosa hace 28 años de la comunidad Congregación de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, provincia de Amityville. En los últimos 24 años su labor ha sido desde el Ministerio de la Catequesis, realizando trabajos desde el Centro de Evangelización y Catequesis en la Vicaría de Bayamón, de Toa Alta, perdón, sí, y La Plata de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, dando así servicio a los coordinadores administradores parroquiales de unas 40 parroquias. Antes de entrar al convento, ella estudió biología marina y trabajó en Sea Grant, realizando viajes ecológicos y educación marina. Y en el año 2014 fue nombrada como delegada del arzobispo en asuntos de pastoral ecológica. Y desde ese mismo año pertenece a la acción climática desde el Comité de la Fe y como miembro del Consejo. Ha participado organizando y colaborando en diversas actividades y iniciativas ecológicas. Y como parte de esta tarea, realiza también semanalmente un programa radial llamado Cuidando la Creación, desde el cual brinda orientaciones sobre el cambio climático y el cuidado de los recursos naturales. Sin más, le presento a nuestra hermana Lisette Áviles. Que de ahora en adelante será Lisi. Lisi. El Lisette es el formal. Lisi es como la mayoría de las personas me conocen y me siento más cómoda con ese nombre. Muy bien, agradezco a la promotoría por la invitación que me extendieron a través de Sor Laura para acompañarles hoy. Es una gran bendición para mí el poder compartir con ustedes este espacio y me alegró muchísimo que al menos la tecnología en este medio nos permite acortar distancias y borrar fronteras y poder encontrarnos. Así que es una alegría. Y lo maravilloso que ahora es una hora aquí en Puerto Rico, en Brasil es otra, y aún así nos podemos encontrar, ¿verdad? Bajo la misma sintonía virtual. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver. Sé que tengo, diríamos, poco tiempo, por lo menos de lo que sé que vamos a tener en el taller. Así que lo que trato de compartirles a ustedes es un poco sobre el tema de justicia climática y una respuesta cristiana, sobre todo teniendo como marco de referencia lo que es el documento Laudato Si y Laudate Deum, ¿verdad? Que sabemos que también ha sido la extensión que complementa la exhortación apostólica del Papa Francisco. Quiero aclarar, yo no soy una gran experta. Yo lo único que les estoy compartiendo a ustedes y les voy a compartir es un poco desde la experiencia que he tenido, también la oportunidad de encontrarme con otras personas, especialmente fuera del área o del ámbito de fe, diríamos en el área de las ciencias, en el área de grupos ambientales que están haciendo grandes labores aquí en Puerto Rico y que sostienen la esperanza de muchas comunidades, sobre todo cuando se vive la injusticia climática. Y me gustaría que si hay algo que digo que no se entienda, porque obviamente hablamos español,
entendemos el español, aquellas hermanas que hablan el portugués, pero no necesariamente significa lo mismo, ¿verdad? Algunas expresiones o palabras, así que en confianza. Si digo algo que te suena disparate, en confianza es la pregunta. ¿Está bien? No te quedes con la duda, puede ser ya sea a nivel, ya diríamos, por el chat, o si quieren le pueden escribir a Sol Laura y ya Sol Laura se encargará de, ¿verdad?, de comunicármelo. Bien, así que bueno, vamos entonces a lo que toca. De lo primero que me gustaría dialogar con ustedes es que tengamos claro qué es justicia climática. Cuando se habla de justicia climática, implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático. Es decir, justicia climática y cambio climático van a estar siempre atados, siempre están vinculados. Son, diríamos, la realidad de una misma moneda, ¿verdad? Son ambas caras. Para tener justicia climática hay que trabajar con el cambio climático y para que el cambio climático sea, diríamos, mitigado, nos podamos adaptar a él y demás, tenemos que trabajar con la justicia climática. Eh, Entre las cosas que presenta el tema de justicia climática, hay algunas claves. Entre ellas, no es solo un reto medioambiental o ecológico, diríamos, y económico. Aquí aparecen las E, ¿verdad? No es un reto económico, no es un solo reto ecológico. Implica también lo político, especialmente esa política pública o esas acciones o decisiones que toman los gobiernos, supuestamente para buscar el bien de sus conciudadanos, pero que sabemos que están en ocasiones muy matizados. Al menos voy a hablar acá desde Puerto Rico, ¿verdad? Donde tenemos una alta incidencia de corrupción y que sabemos que los gobiernos de turno pueden estar manipulados un poco por grandes empresas o empresarios. Y estoy hablando de una realidad que entiendo que toca solamente a Puerto Rico. Me parece que el resto de los países vive, ¿verdad?, una realidad mucho más hermosa y justa. Y lo digo con todo el tono de ironía, porque sabemos que también eso es algo que compartimos lamentablemente en Latinoamérica, esa realidad de la corrupción. Y implica también esto lo ético. Y aquí nosotros desde nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia de fe como dominicas, tenemos también algo que expresar. Cómo lo moral, lo ético, puede también contribuir a lograr esa justicia climática. También implica en la justicia climática descubrir las diferencias entre el norte y el sur. Y hay un mapa que les he estado acompañando en esta presentación, lo voy a acercar un poco. Y me interesa mucho que se percaten cómo está el mapa ubicado. De primera alguien me podría decir, ese mapa está al revés, porque supuestamente toda la parte norte está en el área sur, está de cabeza, diríamos. Pero si te fijas bien en el mapa presenta los nombres de cada país donde tú lo puedes leer, no está patas arriba. Y es que estamos acostumbrados a ver el mapa mundi como si todo esto que viene siendo la franja de Estados Unidos o América del Norte, ahí decimos norte, ¿verdad? Rusia, estuviese realmente en la parte superior, cuando realmente nuestro planeta es una pelotita que va flotando, diríamos, en el espacio y realmente no sabemos si lo que nosotros decimos norte realmente se vea en el área sur, ¿verdad? No sabemos exactamente dependiendo desde qué perspectiva te coloques. Así que de vez en cuando hay que poner el mapa patas arriba para uno poder alcanzar una justicia climática, sobre todo cuando el área norte, que acostumbramos decir el norte, eh, explota, se aprovecha, utiliza mucho del territorio del sur del planeta, desde los recursos, desde también el manejo de personas y demás. Hay unos abusos. Entonces, cuando se habla de justicia climática, se tiene marcado esas grandes diferencias entre lo que es el norte global y lo que es el sur global.
Y nosotras de vez en cuando tenemos que hacer ese ejercicio de acostumbrarnos a ver las cosas patas arriba, que es algo que hace mucho el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio siempre y el reino nos invita a poner las cosas de cabeza. Así que, a ver el mapa así de vez en cuando nos puede ayudar. Otra de las claves es que tiene a las personas en el centro. Aquí yo siempre pongo un asterisco, ¿verdad? Cuando se dice el ser humano está en el centro, que a veces lo ponemos tan en el centro que nos olvidamos de Dios. Pero definitivamente la justicia climática implica que el ser humano, la humanidad, no importa dónde esté ubicada, no importa su condición social o económica, es importante tomarla en cuenta cuando hablamos de alcanzar la justicia climática. No es para unos pocos, es para todo ser humano. Y también busca la justicia climática, la equidad y la justicia. La equidad y la justicia tratando de reducir los impactos, ¿verdad? Y eso es la mitigación de la cantidad de CO2 que se emite en la atmósfera. Para eso hay que reconocer quiénes son los que emiten mayor cantidad de CO2 a la atmósfera y que en muchas ocasiones son los menos que responden de forma, diríamos, responsable en el efecto que tiene ese CO2 en el planeta. También implica ese adaptarnos a los cambios que hemos provocado, esa sería la adaptación, por ejemplo, apostando a cultivos resistentes a la sequía. Hay cosas aquí de la justicia climática que a mí me alertan cuando uno se acerca a grupos ambientales que claman y reclaman la justicia climática, y es que hay una, diríamos, una fila línea en buscar alternativas que sean viables, justas, correctas, apropiadas, porque a veces cuando yo miro, por ejemplo, eso que se dice apostando por cultivos resistentes a la sequía, puede haber manipulación genética de las semillas, por ejemplo, y eso también tiene unas repercusiones. Y ante eso tenemos, ¿verdad?, que estar alertas. Es cierto, necesitamos cultivos que resistan algunas plagas, que resistan algunas las situaciones de sequía o de inundaciones, según sea el caso, que se puedan adaptar, pero que no sea a costa de que esas semillas alguien controle quién las vende, que alguien controle quién las maneja, ¿verdad? Cómo adquirirlas, que eso es lo que ocurre en muchas ocasiones con esto de la manipulación genética. Así que dentro de estas claves hay aspectos que son positivos, muy buenos, pero que nosotros también desde nuestra realidad cristiana tenemos que tener en cuenta o precaución, y ahí el aspecto ético nos ayuda, ¿verdad? Esa conciencia ética, de que no beneficie a unos pocos, de que no deje rezagados a algunos y que los métodos que se utilicen o se implementen no sean en detrimento, ¿verdad? De algunas personas o desde la misma creación. ¿Ok? Entonces, para poder reclamar justicia climática, debemos tener claro qué es el cambio climático. Y cuando decimos cambio climático, ¿podríamos decir que existe o no? Sería una pregunta, ¿verdad? Hay gente, si nos movemos a América del Norte, especialmente algunos políticos que niegan el cambio climático, otras personas en el área asiática reclaman el hecho de que es que hace frío, cae nieve, así que el cambio climático, el calor no es real. Eh, Hay una imagen aquí que me encanta y si se percatan del dibujo, se ven a estos dos obreros poniendo una ventana. La ventana presenta verdor, presenta árboles, presenta, diríamos, la creación, pero lo que está detrás de la ventana es otra realidad. Se ve un poco así como una chimenea, no sé si la logran percibir, ¿verdad? Desde el teléfono o la computadora que tengan. Es decir, a veces hay personas que quieren tapar una realidad y cerrarse a esa realidad del cambio climático. Lo interesante es que el cambio climático todos lo vivimos, pero no necesariamente sabemos identificar o definir qué es el cambio climático. Y ante eso,
Según las Naciones Unidas, cuando hablamos de cambio climático, se refiere a esos cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, cambios que pueden ser naturales. Cuando uno mira, por ejemplo, en la línea de tiempo del planeta, se ha vivido cambios significativos, la era de hielo, la era de los volcanes, ¿verdad? Cuando hubo muchas erupciones de volcanes y eso, cada uno de esos tiempos uh, realizó cambios fuertes. Pero aquí cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando lo que está ocurriendo desde el siglo XIX para acá, especialmente desde 1950, 1940, donde se han dado unos cambios sumamente rápidos, sumamente violentos. Si miramos en el siglo XIX, podríamos decir la Revolución Francesa, ¿verdad? La revolución industrial, diríamos, con todo lo que eso implicaba al descubrir que el petróleo puede generar más energía, que ya no tengo que depender de una vela para poder iluminarme en las noches, sino que puedo tener una bombilla o una luminaria en aquel momento incandescente que pues producía luz y eso me permitía entonces trabajar más tiempo en la noche, robarle el sueño también, ¿verdad? Nuestro cuerpo, el descanso. Eso me hace recordar cuando nosotros vivimos en la experiencia del huracán María, que estuvimos muchos meses sin energía eléctrica. Yo decía, wow, yo nunca me había acostado tan temprano, aún estando en la congregación, acostarme ya a las 8 de la noche, 7:30, porque no había otra cosa, o sea, no se podía hacer nada más, no podíamos salir, no teníamos energía, así que no había forma de hacer otras cosas, encontrarnos con otras personas, era hablar con los vecinos a oscuras. Y ya cuando los mosquitos nos atacaban mucho, pues no había forma de estar afuera, había que estar adentro. Y ahí me percaté y yo decía, wow, el que las personas vivieran mucho tiempo, una calidad de vida tal vez en otros momentos, era porque descansaban más de algún modo. No sé cómo mitigaban lo del calor, pero por lo menos esa oscuridad total, que ninguna luz te moleste y que no te robe, ¿verdad? Ese sueño o esa calidad de sueño, al menos yo lo experimenté con el huracán. Porque mientras tanto hay mucha iluminación, hay mucha contaminación lumínica y aunque uno cerraba las ventanas, pues como quiera, ¿verdad? Se cuela un poco de luz. Y ese cambio climático está generándose justamente por esa actividad humana, por ese ejercicio humano que ha explotado los recursos naturales, pero específicamente el carbón, el petróleo y el gas, esos combustibles fósiles, para generar energía, para generar luz, para generar fuerzas y poder mover maquinaria, industrias, etcétera. Y desde que eso diríamos, explotó o se expandió o se hizo demasiado de muy insistente, ha causado cambios en nuestra atmósfera. Ha ido una acumulación de calor y esa acumulación de calor tiene consecuencias. Y entre las consecuencias son esos efectos del cambio climático. Experimentamos el aumento del nivel del mar. Las tormentas que nos llegan acá en Puerto Rico son cada vez más intensas o más fuertes. Eh, Digo tormentas por la parte del Atlántico. Obviamente las que están en el área del Pacífico, pues tienen los tifones, ¿verdad? Se les conoce de otra forma, pero es la misma experiencia. Sin embargo, también se experimentan las sequías, hay especies en extinción, hay enfermedades que han ido resurgiendo, que se pensaban que estaban ya extintas y vuelven otra vez a resurgir por las altas temperaturas, la destrucción de ecosistemas, ecosistemas que tal vez conocemos y ecosistemas que tal vez desconocemos que también están desapareciendo. Aquí es inevitable pensar, por ejemplo, en la Amazonía, ¿verdad? Cuánto se ha ido destruyendo en la Amazonía, pero no únicamente en la Amazonía, también cuánto se ha ido destruyendo en nuestros océanos. Se habla mucho de la Amazonía como el gran pulmón del planeta, pero ese es un pulmón. Yo digo que es el pulmón derecho. El pulmón izquierdo del planeta es el océano. Produce tanta cantidad de oxígeno como produce en su mejor momento la Amazonía.
Y los océanos ahora mismo están sufriendo grandes calentamientos, o sea, alzas en la temperatura, lo que implica que los organismos que liberan oxígeno a la atmósfera están desapareciendo. Así que tenemos un pulmón, diríamos, con un poco de congestión, podríamos decir con algo de bronquitis o pulmonía, y el otro está, ¿verdad?, con una enfisema algo severa, por utilizar alguna imagen de enfermedades, ¿verdad? Y que nos ayude tal vez a entender. Las consecuencias también del cambio climático implican eventos extremos, ciclones más intensos, aguaceros más intensos, llueve en menos tiempo, pero en poco tiempo llueve excesivamente. Hay acumulaciones grandes de agua. En el pueblo donde yo resido, quedamos por debajo del nivel del mar. Y siempre bromeamos que cuando 5 personas escupen a la vez se inunda Cataño. Así que basta con que llueva 15, 20 minutos, media hora de forma intensa, sin parar, y ya para nosotros sabemos que tenemos algunos residentes que no van a poder salir de sus casas o regresar a sus casas. ¿Verdad? Implica también contaminación de agua, daños a la infraestructura, pérdidas de los cultivos. Esas inundaciones también crean enfermedades virales transmitidas por el mosquito, como el vector, pérdida de propiedades. Y también causan esos eventos extremos a causa del cambio climático heridas y pérdidas de vida, que eso es lo más que nos duele, saber que algo se pudo haber evitado o que una vida o varias vidas pudieron haberse salvado y porque no se hizo los ajustes necesarios o a tiempo, pues hubo pérdida. ¿Bien? Así que esa es parte de las consecuencias. En mi época, y cuando digo aquí en mi época, digo hace 30 años atrás, tengo 52, bueno, próxima ya 53, pero hace 30 años atrás yo recuerdo que cuando a mí me hablaban en la universidad sobre el cambio climático, me hablaban que se estaba derritiendo el hielo. Y que eso iba a causar un aumento en los niveles del océano, que eso iba a trastocar el clima. Y siempre las imágenes que me presentaban era ese oso polar así, esquelético, y yo decía, wow, eso ocurre en el norte del planeta. Yo estoy en el mismo centro del planeta, bueno, más o menos, ¿verdad? En la zona del trópico. Pues aquí no hay osos polares. Aquí el cambio climático no nos afecta. Eso ocurrirá solamente allá en el norte o en el sur. Sin embargo, aquí en el Caribe, pues no hay osos polares, aquí no se va a ver esa experiencia. Y es que, lamentablemente, y estoy hablando aquí desde Puerto Rico, ¿verdad? Tal vez en el área de Brasil pues se tenga un poco más de conciencia y se habla con mucha más apertura, pero aquí en Puerto Rico siempre se habla de cambio climático y se nos presenta que el hielo se está derritiendo y es una imagen para nosotros inalcanzable. Eh, pues no me afecta. Y si no me afecta, pues no me tengo que preocupar. Es la actitud, ¿verdad?, lamentable de muchos ciudadanos. Y a mí me pasaba. Yo como estudiante decía, bueno, sí, ¿y qué? Si se está derritiendo los casquetes, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Eso es allá arriba. Entonces, comenzar a comprender que lo que ocurre en un extremo del planeta repercute, como bien nos recuerda el Papa Francisco, ¿verdad? En Laudato Si, que todo está interconectado, hace una gran diferencia. Porque ahí es que uno se da cuenta que realmente no me puedo desentender del todo. Eso afecta. Y cuando miro, por ejemplo, el cómo se reflejan los cambios en Puerto Rico, voy aquí rápidamente, la temperatura, los días son mucho más calurosos, mucho más intensos. Aquí está en Fahrenheit, me lo perdonan, hemos experimentado hasta 112 grados Fahrenheit, que me parece que es sobre 40 Celsius en otros lugares. Y eso acarrea, ¿verdad? Problemas de salud, también acarrea problemas de actividades que ya no se pueden realizar. La precipitación ha ido en aumento. Hay que planificar, por ejemplo, los cambios en los patrones de lluvia eh, y también cómo adaptarnos a las sequías que se dan. Porque puede llover, por ejemplo, hace 2 semanas hemos estado experimentando lluvias intensas,
pero podemos tener 3 días donde el calor es tan extremo que todo se seca, como si no hubiese llovido, como si no hubiese pasado nada de lluvia. Y las plantas se secan, se queman, así los cultivos también, eso tiene, ¿verdad?, repercusiones. También está la acidificación y temperatura del océano. A mayor temperatura, pues el océano se va calentando, implica entonces que los arrecifes de coral se ven afectados. La imagen que les estoy compartiendo es de la isla de Culebra, es una isla aparte de nuestro archipiélago, una isla municipio, y todas esas manchas que se ven bajo la superficie realmente son arrecifes. Muchos de ellos actualmente están blanqueados por el aumento de la temperatura y la acidificación. Y los arrecifes no solamente nos sirven de protección y de barrera para mitigar en los tiempos de huracanes el oleaje fuerte, es que también son los agregaderos de peces. Así que la alimentación también se nos ve trastocada. Entonces, un efecto, ¿verdad?, va en detrimento de otro, va acumulándose. El aumento en el nivel del mar, aquellas de ustedes que vivan sobre 100 metros del nivel del mar, pues no tiene tanta preocupación, pero por ejemplo en mi caso, en Cataño, que estamos por debajo del nivel del mar, cada vez que yo digo, bueno, yo veo y mi convento queda justamente frente a la bahía de San Juan, y hay un muro que yo lo tengo como medida, y yo digo, el día que yo no vea ese muro en la costa, tengo que salir corriendo, porque me voy a hundir. O sea, ya ha llegado el límite donde nos pasamos, ¿verdad? Y en Puerto Rico se ha ido perdiendo costa. Así ha pasado en otras islas, también ha pasado en otros países costeros, donde las personas que vivían en la costa ya no tienen su espacio y tienen que ir moviéndose tierra adentro, donde ya la acumulación de arena se ha ido perdiendo, por tanto se pierde costa. Lamentablemente hemos construido posiblemente en esa franja de costa y no permite que la playa crezca o decrezca, ¿verdad? Que eso es un proceso natural. Pero cada vez que metemos, por ejemplo, construcciones en la costa, con el aumento de nivel del mar, tiene la dificultad que la arena que se pudiese acumular más adentro en tierra, no tiene el espacio y se pierde. Así que tenemos pueblos que van desapareciendo porque ya no tienen un espacio donde habitar. Eh, los ciclones tropicales, para la mayoría de nosotras, pues los vivimos. Eso es una foto del huracán María, un día antes de impactarnos. eh, Realmente fue impresionante. Y el Caribe y todos los que estamos cercanos a la franja del Caribe, no nos podemos mudar. O sea, no podemos mudar el país y subirlo unos grados o bajarlo unos grados de latitud. Estamos en un lugar donde se le dice que es la avenida de los ciclones, y con el cambio climático eso se va incrementando, haciendo más intenso, lo que implica que nuestras construcciones tienen que ser a pruebas de huracanes, que el servicio eléctrico tiene que sobrevivir el impacto de vientos huracanados, y eso pues lamentablemente no siempre se logra, ¿verdad? Siempre tenemos limitaciones, sin hablar la lluvia, ¿verdad?, que viene asociada a ella. Así que eso es parte, ¿verdad? Y sería bueno preguntarnos en tu país cómo se refleja el cambio climático. Desde la montaña en la que te encuentras, desde el valle en el que estás, desde la costa en la que estás, identificar específicamente cómo tú ves esos cambios en temperatura, en precipitación. Yo tuve la oportunidad de vivir aquí en Cataño con una de las hermanas mayores, Rosarita, y yo recuerdo a Rosarita que ella, viviendo aquí en Cataño mucho tiempo, ella me decía, Lisi, en abril se supone que tengamos vientos, que podamos volar chiringas, papelotes, no sé cómo le dirán ustedes, ¿no? Chiringa le decimos acá en Puerto Rico. Y el viento no está llegando en abril. Está llegando o antes o después. Ella comenzó a alertarme de los cambios. Y ella miraba por el patio, que no tenemos mucho patio, pero el poco patio que teníamos, y ella decía, no parece otoño. Claro, el Caribe no experimenta tanto el otoño.
¿verdad? No, esos cambios de estaciones no se marcan tanto, pero sí hay árboles que uno las ve en otoño que comienzan a ponerse marrones las hojas y a caerse. Y ella decía, uff, se están cayendo antes de tiempo, algo está cambiando. Así que esa sabiduría de los viejos o de las viejas, diríamos acá en Puerto Rico, esa sabiduría de la gente que ha tenido la vida observando su entorno, contemplando en su entorno, nos puede ir diciendo, identificando dónde se ven reflejados esos cambios. Y yo sé que ustedes en eso saben, lo pueden decir ABC, este es lo que hemos ido identificando. Eh, pero tal vez en lugares donde el nivel del mar no afecta, porque estás terreno adentro, podrías tal vez identificarlo en cuestión de los ríos, que cuando llueve, el río no desahoga con tanta facilidad como lo hacía antes. Y es que según vaya subiendo el nivel del mar, el río no tiene forma de desahogarse, por tanto van a haber mayor inundación en los terrenos. O sea, no tienes que estar en la costa para identificar el efecto que tiene el alza del nivel del mar, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el Papa Francisco en Laudate Deum, que es el documento más reciente, ¿verdad? Esa exhortación apostólica. En numeral 5 nos dice, por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes. Es algo que no podemos ignorar. También suele decirse que los esfuerzos por mitigar el cambio climático, reduciendo el uso de combustible fósil y desarrollando formas de energía más limpias, provoca una reducción de los puestos de trabajo. Hay una repercusión. Hay unas situaciones donde nosotros tenemos que estar alerta, ¿verdad? Y no podemos negarlo. Aunque nos topemos con personas que quieran negar el cambio climático, es una realidad. Esa realidad les va a tocar tarde o temprano. Y yo recuerdo cuando el presidente Trump, cuando fue presidente de Estados Unidos, cada vez que él decía que el cambio climático no existe o no existía, ocurría algún desastre en Estados Unidos. Era una cosa maravillosa, lamentable pero maravillosa, porque lo impactó huracanes en zonas de la costa este de Estados Unidos que jamás habían ocurrido, hubo incendios, hubo sequía, hubo de todo. No, parece que la hermana Verónica perdió un poco de señal, que ella es la que estaba grabando la... Ah, me asusté. Sí, Está no, bien. estamos bien, bien. Gracias. Entonces, cuando uno busca, ¿verdad? En la encíclica Laudato Si, el Papa nos habla sobre todo este tipo de realidades, sobre todo, eh, y aquí les presento un poco el objetivo general, ¿verdad? Ese paradigma tecnocrático y cómo tal vez la tecnocracia ha sido un factor clave en nuestra realidad de cómo respondemos a algunas situaciones. Y me explico. Cada vez más los gobiernos se confían de la tecnología para responder a unas necesidades y realidades. Pero la tecnocracia es un arma de doble filo. Es un arma que preocupa porque tiene consecuencias. Tiene graves consecuencias donde no se toma necesariamente en cuenta al más necesitado, porque aquel que no tenga acceso a la tecnología no puede entonces tener acceso a las ayudas. Les voy a dar un ejemplo en Puerto Rico. El gobierno cada vez acentúa la tecnología como el modo para uno adquirir ayudas si tienes alguna crisis emocional, si tienes necesidad de alimentos, si perdiste tu casa por algún incidente natural. Pero si yo no tengo el acceso a la tecnología, si yo no puedo entrar a esa página de internet, pues no tengo la ayuda.
Entonces la tecnología, ¿verdad? Hay que ser muy creativos de cómo la utilizamos, porque cuando solamente nos movemos en el área de la tecnología como para poder responder a todo, vamos a dejar a una gran mayoría de personas fuera y lamentablemente las más necesitadas. ¿Muy bien? La tecnociencia y sus acciones en el ser humano, bien orientada, puede ser de gran ayuda, pero cuando no lo es, ¿qué hacemos? ¿Muy bien? El Papa también nos recuerda el ámbito de la belleza. A veces, ahora con lo de la inteligencia artificial sobre todo, tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque todo se hace ahora de modo artificial y hay experiencias, hay realidades que no pueden ser sustituidas por esa inteligencia artificial. Hay experiencias y bellezas y realidades que necesitan ser tocadas, ser vistas, ser olidas, ser cercanas, ser humanas realmente. También el Papa, ¿verdad? En el numeral 104 nos habla en esa experiencia de no olvidar lo bello, en manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder. Es extremadamente riesgoso, dice el Papa, que resida en una pequeña parte de la humanidad el poder de hacer el bien o hacer el mal. Y lamentablemente la biotecnología que tienen algunos, el poder de la biotecnología que tienen algunos países, algunos gobiernos, pueden ser de gran peligrosidad. ¿Está bien? Esa tecnología y el sentido de poder y de la ética, nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que hay límites, necesitamos límites, necesitamos marcar límites hasta donde realmente la ciencia, los desarrollos, los avances pueden llegar. Es como la imagen del niño pequeño, ¿verdad? Que se acostumbra a ir corriendo libremente, pero llega un momento dado en que crece, ya no puede correr por el mismo lugar de siempre, es decir, por debajo de la mesa. Un niño puede correr pequeñito por debajo de una mesa y no hay problema, pero llega un momento en que crece y se lleva la frente enredada, ¿verdad? Pierde límites y a veces no se tiene conciencia hasta dónde podemos llegar con la ciencia. Y nosotros queremos estar en avanzada y queremos ver de cómo la ciencia puede solucionar, pero sin la ética y sin ese balance y sin esa espiritualidad necesaria, puede ser de gran detrimento. Eh, y esto nos pone en una realidad y es que el Papa nos recuerda que el ser humano se cree que es infinito, que no acabamos y realmente somos finitos, ¿verdad? Y lo vemos en el modo en que nosotros como seres humanos trabajamos con la creación o con la naturaleza. De la misma forma que trabajamos con la naturaleza, expresamos cómo nos vemos. Y en muchas ocasiones sabemos de personas que se exceden porque de algún modo también reflejan el vacío o lo hueco que están. El antropocentrismo, obviamente moderno, donde sobre todo el hombre, y versus la realidad de que todo está conectado. ¿Ya? Todo tiene una conexión. Dios ha creado cada uno de los organismos con alguna razón. Dios ha creado un sistema natural de la forma en que se ha desarrollado por alguna buena razón, aunque no la entendamos. Es cuando comenzamos a perder esa identidad de que yo estoy en conexión con el otro y con lo otro, a veces es difícil también lograr esa conexión con Dios. ¿Muy bien? Eh, es interesante porque hay una parte que dice en el numeral 115, no solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre o al ser humano, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien según la cual le ha sido dada, incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios. Y yo creo que nosotros como dominicas podemos lograr resaltar y recordarle a las personas, tú eres un don de Dios, como también el resto de la creación es un regalo de Dios para todos. Tenemos que recuperar esa identidad. ¿Muy bien? La incapacidad de reconocer el dolor en el otro es algo que también se percibe mucho,
¿verdad? Ante el cambio climático o lo que ha creado ese cambio climático, ese ser humano que se desconecta de que hay otras personas que también sienten, hay otros que también necesitan. Y esa desconexión, ¿verdad? Nos hace entonces también alejarnos de nuestra realidad. Y lo que se nos pide, lo que se nos anima en el cambio climático, modos para mitigar y demás, es una nueva relación con la naturaleza y es un nuevo ser humano. Entonces, cómo desde nuestra identidad dominica podemos aportar a que el ser humano en ese lugar donde estamos ubicadas, donde estamos ayudando, pueda reconectarse consigo mismo, pueda reconectarse con Dios, pueda reconectarse también con lo otro que les rodea y con los otros que les rodean, ¿verdad? Para lograr entonces una nueva humanidad. En la Te Deum, ¿verdad? Causas humanas del cambio climático. Aquí se hace énfasis en cómo en los últimos 50 años ha aumentado la contaminación. También nos alerta sobre la peligrosidad de la inteligencia artificial, ¿bien? Que realmente es alarmante lo de la inteligencia artificial, ¿muy bien? Porque implica que el ser humano no tiene ningún límite. Lo dice en el numeral 21. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Pero para alcanzar una inteligencia artificial se requieren recursos naturales que para poder extraerlos implica explotación, no solamente de la naturaleza, sino también de seres humanos que puedan extraer ese material y alcanzar esa tecnología. Así que tenemos que estar alerta. Acciones y alternativas cristianas. El cuidado del medio ambiente, desde la comunidad, desde nuestros hogares, nuestras iglesias, individualmente. Ese diálogo entre la ciencia, la política y la economía y la fe es importante para forjar un proyecto ambiental de país integral y de planeta. Procurar una formación ecológica integral desde lo que somos, desde lo que hacemos diariamente, desde lo que oramos, desde lo que contemplamos, desde lo que predicamos, desde el púlpito de nuestra vida. Necesitamos integrar el tema ecológico, informarnos sobre cómo podemos aportar en la corrección, mitigación y prevenir el cambio climático desde la realidad concreta de los países en los que estamos. ¿No bien? En nuestras comunidades establecer un plan de acción ecológica, promover el consumo de productos locales y de temporada. Aquellos que tengan plazas de mercado cercanas lo tienen fáciles, pero nosotros que lo que tenemos por plaza de mercado es un supermercado que nos crea una visión artificial, ¿verdad? Y conseguir los productos aparentemente mucho más fáciles, pero a Puerto Rico, para que lleguen todos esos productos, todos el 80% nos llegan por mar, por transporte extranjero. ¿Está bien? Así que hay unos grandes retos que tenemos. Descubrir y proteger y promover nuestros recursos naturales. Y como dominicas, ¿verdad? La pregunta, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podríamos aportar nosotros a ese cambio climático? Y aquí voy a dejar de compartir porque ya el tiempo ha concluido, pero veo que hay una Adriana ha levantado mano. No sé si tenga alguna pregunta o algún comentario. No te escucho, Adriana. Activa el audio. Habla ahora. A ver. Bueno, ¿me escucha? Ahora sí te escuchamos, Adriana. Sí. Hermana, por ejemplo, ahorita en el caso, y bueno, que la humanidad siempre ha tenido guerras, pero ahorita con muchas bombas y con Ujú. muchas situaciones de esa, la inteligencia artificial se está usando para la guerra. Sí, Y aunque nosotros tratemos de ahorrar a veces pues el agua o no emitir gases y no consumir carne y bueno, pequeñas acciones, pero claro, los países en guerra están haciendo estragos ahorita en el planeta. sí. ¿Cómo podemos influenciar en eso? Bueno, nosotros como orden de predicadores tenemos un espacio en la ONU, ¿verdad? Para levantar la voz. También sabemos que la ONU tiene poca garra, diríamos, pero poco agarre para que los gobiernos, los grandes gobiernos, especialmente Estados Unidos, puedan hacer cambios. Yo creo que independientemente de lo que
alcancemos desde ese tipo de organizaciones, nosotros necesitamos seguir trabajando con el pueblo para que cuando se den esos cambios ya el pueblo esté, diríamos, adaptado. ¿Está bien? Porque a mí lo que me preocupa es que descansemos únicamente en que son las grandes industrias, son los grandes gobiernos los que tienen que, son los que más afectan y son ellos los que deberían entonces de hacer los cambios. Eh, pero el Papa Francisco con su documento Laudato Si nos recuerda que sí, ellos tienen mucha responsabilidad, pero también yo como ser humano, como individuo, como colectivo, en mi pequeña comunidad, en mi pequeño pueblo, también puedo ser un disuasivo para crear cambios, para que la oferta y la demanda comience a mirarse de otro modo. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la realidad de lograr tener una agricultura más sana o más fortalecida es importante, porque nosotros dependemos que los productos nos lleguen no necesariamente de Colombia o de Perú o de México, es que van de esos países a Estados Unidos y Estados Unidos vienen aquí a Puerto Rico. Entonces, yo puedo decir, aquellos tienen que mejorar y tienen que cambiar, pero si yo desde mi pequeño territorio, mi pequeño espacio, no hago los cambios, pues entonces cuando ellos hagan los cambios, estamos reforzando lo mismo, ¿verdad? No hemos logrado avanzar. Así que es una pregunta que no tiene respuesta, una respuesta única, pero sí al menos animarnos a que el hecho de que grandes poderes no cambien, no quiere decir que nosotros no podamos mantener esa mentalidad y crear esa conciencia en el pueblo. De acuerdo, gracias. Gracias a ti, Adriana. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Yo quiero preguntar, María Lourdes. Ajá. dentro de su experiencia Ujú, que tiene, sobre todo porque tiene una bonita carrera de trabajar con el medio ambiente. ujú, Entonces, de acuerdo a su experiencia, eh, independientemente de lo que se trabaja con las personas en la institución, a lo mejor en el barrio ujú, o con grupos cercanos, ¿qué tan difícil ha sido para usted? Lo decía en un momento, con el hacer alianza con los políticos. ¿Por qué? Porque esa es una gran fuerza. ujú, Entonces, si no se trabaja en conjunto, nosotros podemos trabajar con la gente, pero desde el alto capital, sí, que es el que genera el comercio, los grandes comerciantes que son los que generan, pues, las grandes empresas, los plásticos, que es lo que está contaminando ahorita nuestra naturaleza. Y ujú, solamente por este medio de los medios, los que permiten, sí que se producen, que no se produce. ujú, Entonces, usted ha tenido esa experiencia y cómo se ha aplicado ujú. en su trabajo. Gracias, María Lourdes. Pues mira, dentro de la organización en la que represento a Monseñor Roberto, al arzobispo, es la organización El Puente Enlace Latino de Acción Climática, hemos tratado de mover algunos proyectos de política pública en el país, ¿verdad? Para en beneficio del país. Por ejemplo, hay un proyecto ahora mismo de ley que ya se ha aprobado, estamos esperando que se comience, ¿verdad?, oficialmente a implementar, que es la reducción del uso de plástico. Es decir, que si yo voy a algún lugar de comida, no me deben servir en envases de estereofón, ¿verdad?, de plástico, deben de ser de cartón. Si es para llevar, debe ser de cartón. Y sabrás que eso ha causado un gran revuelo, porque obviamente los comerciantes se les hace mucho más barato conseguir cosas plásticas, fundas, empaques plásticos, que los que son de cartón o de un uso, ¿verdad? Que se puedan eh, decomisar y que se degraden y no perjudique el terreno. Es mucho más caro ese tipo de productos,
pero hemos ido impulsando y moviéndonos, ¿verdad? Ir tocando puertas, haciendo ese cabildeo con los políticos para que muevan ese tipo de proyectos. Mucha gente les molesta porque es mucho más cómodo y más fácil el poder trabajar con los plásticos, sí, pero es una forma de comenzar a aportar y hacer los cambios. Un poco de resistencia también. Por otro lado, lograr alzar la voz con el uso de la producción de energía a través del carbón. Aquí en Puerto Rico se produce energía por carbón, por la quema de carbón, por la quema de petróleo y por la quema de gas metano. Entonces, se espera que ahora para el 2025 o 2027, un contrato que tiene el gobierno con una compañía que trae carbón de Colombia, y a mí, ¿verdad? Me da mucho pesar porque sé que las minas en Colombia están aportando supuestamente a tener una energía estable en Puerto Rico, pero que eso tiene repercusiones, ¿verdad? Allá en Colombia, de donde se extrae y nos llega hasta acá. Eh, Lograr que esa compañía cierre y que se deje de quemar carbón, no solamente nos ayudaría a nosotros, sino que también ayudaría de algún modo a Colombia que nos siga explotándose la minería y contaminando en esas zonas. La quema de gas metano es ahora nuestro gran reto, porque recientemente una compañía que tiene una empresa desde una alianza público-privada en Puerto Rico ha dicho abiertamente que el gobierno de Puerto Rico está haciendo justamente lo que ellos quieren, moverse totalmente a energía creada o quemada a través del gas metano, cuando la política pública de Puerto Rico dice que para el 2050 nosotros debemos de estar generando energía renovable al 100%. Es decir, tenemos la meta, ¿verdad? Como país, que en el 2050 alcancemos generar energía para todo el archipiélago 100% con energía renovable. Y esta compañía que tiene una alianza, diríamos, con el gobierno, nos acaba de decir abiertamente que ellos están logrando todo lo contrario, que Puerto Rico se mueva 100% con energía con la quema de gas metano. Y aquí no se produce gas metano. El gas metano se tiene que traer a Puerto Rico en embarcaciones, lo que nos pone en una posición de gran peligrosidad. Entonces estamos en ese movimiento de llevar, en el caso nuestro, tenemos la posibilidad de llevar en gobierno, en justicia federal, ¿verdad? Algunos procesos, es decir, en Estados Unidos. Así que estamos dando la lucha desde ahí. Muy bien. No ha sido fácil, no es fácil, porque tiene mucho. Ok, pues Carol, gracias. Hola, hermanas, ¿cómo están? Me encanta Saludos. saludarlas. Pues yo veo de verdad en el mundo real un panorama de verdad devastador, Sí. porque la inteligencia artificial, uno de las armas que utiliza en la guerra, sí, pero se está utilizando también para hacer un seguimiento de cómo está el derretimiento de los icebergs, la deforestación, tantas cosas que están pasando en el mundo, cómo se están afectando los residuos sólidos Ujú, al planeta. Sabemos todos que hay una isla tan grande como Nueva Zelanda flotando de ujú, plástico que está matando a nuestros ujú, animales. Digo nuestros animales del agua, nuestros animales del ujú. aire,
que ellos comen plástico porque no hay más o se confunden y mueren. Y nosotros como humanos, sí, algunos humanos desarrollaron la inteligencia artificial porque yo no contribuí en nada, pero nosotros los humanos somos los que estamos siendo cómplices y partícipes de la destrucción del cambio climático y la destrucción del planeta. Ujú. ¿Por qué? Cuando se va a una plaza de mercado, a un supermercado, hoy lo que vemos es frutas, verduras en una bandeja de icopor envuelta en plástico y la compramos. Correcto. ¿Por qué no les? Yo soy de las que digo, no, yo compro algo que no tenga plástico. Somos de los que vamos a comprar un café y no lo dan, o en un vaso de cartón o de plástico, pero con una tapa de plástico. Pedimos pitillo, no sé cómo lo llamen allá, esa cosa de plástico para Sorbeto. tomar, Acá le decimos tomémoslo sorbeto. de Ujú. sorbo, el sorbete, tomémoslo de sorbo. O sea, nosotros como humanos tenemos la fuerza para empezar a decir no. Ujú. El gas metano, afecta la naturaleza, pero como es nuestra huella de carbono, nuestra Ujú. huella de carbono la hacemos cuando estamos imprimiendo. ¿Para qué imprimir? Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos enviar los documentos y leerlos en el celular o leerlos en un computador, pero no, hay muchas personas que todavía buscan imprimir, Ujú. sacar copias y eso afecta. También otra cosa, ahí sí hacemos bandera para las personas veganas, Ujú. el ganado. En nuestra selva amazónica, en Colombia, Ujú. teníamos un buen porcentaje de selva amazónica. Desde el gobierno del famoso Santos, que todos lo creen el Mesías por el premio Nobel de una falsa firma de paz, él empezó a vender áreas de Amazonas para los ganaderos y han deforestado el Amazonas para tener ganado, Ujú. ¿sí? Y con la inteligencia artificial hay drones ahora en Brasil regando semillas, pero nosotros los humanos somos los que hemos afectado y seguimos afectando. Bueno, si yo salgo, yo llevo mi botellita de plástico que ya la he comprado 50.000 veces, pero la reuso 50.000 veces y ahí consumo agua, y no que tomo la botella de agua en plástico y la boto. O sea, la invitación es que sí, Ujú. por, por 1.000 personas que hagamos algo positivo evitando el consumo de plástico y todo eso, hay billones que lo hacen por la pereza. También botan basura y dicen, no es un papelito, lo boté. Pero te pongo un ejemplo. Su merced dijo aquí del carbón que se exporta de Colombia Ujú. Para para Puerto Puerto Rico. Rico y otros países. Si ustedes vieran la masacre ambiental de Ujú. animales y de humanos por la extracción de carbono en Colombia y el alza de Ujú. delincuencia, porque si usted vive en una zona de carbón o usted vende su tierra por lo que sea o lo matan. Y eso sigue pasando. Ujú. Entonces, la única alternativa que uno ve es la energía solar, que hagamos de esa energía solar, porque si le ponemos la del viento con hélices, que se me va el nombre en este momento, eso mata a las Eólica. aves. Ujú. La eólica mata a las aves porque ellas tienen su radar en Ujú. los genes, en el ADN, y ellas las mueren. Entonces, esa es la única alternativa que tenemos. Entonces, pues mi invitación es a que reutilicemos, reciclemos la ropa. Ujú. Bueno, la ropa, las hermanas tienen su hábito, pero hay mucho laico que cambia de ropa Ujú. cada mes, cada 2 meses o cada año. Y la ropa puede comprarse y puede usarse. El Ujú. segundo factor de contaminación en el mundo es la ropa. Sí, Y no me extiendo más porque me da pena con las otras dos personas, pero tranquila. sí, es que yo soy especialista en gestión ambiental y yo he sido Perfecto. ambientalista desde chiquita. En mi casa me Muy bien. enseñaron a no desperdiciar y a reusar, entonces me pongo a su servicio porque Muchas a mí el gracias. planeta me... Carol, Gracias. gracias. De hecho, una de las cosas en esto de aplicar las R, ¿verdad? Que uno dice reciclar, reusar, la primera que uno debe de partir es repensar. Repensar para qué compro, repensar para qué adquiero, repensar para qué hago, repensar lo que recibo, lo que puedo comprar, lo que puedo buscar, lo que puedo crear. Siempre repensar a quién beneficia, a qué tiempo lo voy a utilizar. Realmente se puede hacer de otra forma. Ya yo lo sé que otra persona lo puede entonces aprovechar.
¿verdad? O Entonces el usarlo por repensar, años. Yo tengo claro, unas botas que compré en el 2007 y las tengo ahí guardadas y las sigo usando. sí, después que Porque uno crece, ya no el las pie no gozo crece más. guardarlas. Sete ahí, Sí. claro que Y sí. una última cosa, hermana, su merced dice Ajá, que allá en Puerto Rico van a haber elecciones y que las políticas, pero desafortunadamente la corrupción está en el oh, ADN de los políticos. sí. Mire, aquí supuestamente que llevamos más de 10 años con la política de no plástico Ujú, y se sigue haciendo, ¿por qué? Porque los políticos están untados y los claro. empresarios son los que manejan. Entonces eso, sí, orar, orar, orar y pensar Ujú, bien, mirar, analizar bien quiénes son las bellezas por las que estamos votando, porque aquí llevamos más de 10 años con la política de no plástico y se sigue utilizando el plástico, ujú, se siguen haciendo contratos por el ujú. plástico. Ahora sí no me extiendo más, que pena. Gracias, Carol. Olga, abre micrófono. Eso. Sí, yo soy una apasionada del tema, entonces solamente una frase que usted dijo que me llamó la atención. Si no me afecta a mí, entonces no me comprometo. Sí, Y creo que ese es lamentable. el desafío para la vida religiosa, desde su perspectiva, porque nosotros somos muy dadas al discurso, Ujú, tenemos muy buena teoría, pero si vamos a ver nuestras comunidades, somos las más consumidoras, somos las más exigentes, y ahora con esto que nos han ido como metiendo lo de la vía, que es factura electrónica para todo, ya nos volvimos empresa. Yo tengo la Plaza de Mercado a 2 cuadras, pero no puedo ir a comprar a la Plaza de Mercado porque no me dan factura electrónica. Entonces, un desafío que usted crea que como dominicos, dominicas, nosotros hemos hecho, Carol es del grupo también de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia, pero ujú, cómo concientizar a los grupos con quienes nosotros trabajamos. Empezamos por cada uno de nosotros. Yo no soy consumidora. Yo voy a comprar y le ponen a uno todo en bandeja para que uno compre lo que no va a comprar. Entonces, ujú. ¿cómo tener uno esa capacidad para no dejarse embolatar por el consumismo? Y segundo, yo no sé qué desafío de verdad a nivel de familia dominicana, aquí somos más de no sé cuántas congregaciones que estamos, pero Ujú. cómo tener esa fuerza de voluntad para hacer algo diferente, porque decimos no al plástico y vamos y compramos plástico, no a tal cosa, pero somos las primeras. Entonces, ¿cómo sería el desafío que nos plantea usted? Porque a mí me preocupa la incoherencia. Ujú. Ah, hubo una frase que escuché hace unos años y trato de no olvidarla, y es que yo predico desde el púlpito de mi vida. Y nosotras como predicadoras, ¿verdad? Como dominicas, predicamos justamente desde la vida, desde mi propia vida. Entonces, no mirar la predicación cuando estoy en la misión específicamente como maestra, como enfermera, como cuidadora, que ciertamente lo es, ¿verdad? Un momento para predicar también. Pero cuando yo cobro conciencia que mi persona, desde lo que he visto, como he visto, más allá de que se vea limpio, porque a veces no es que se vea limpio, se vea blanca la ropa, es que a veces la queremos sumamente brillante la ropa, ¿no? Implica más uso de agua, más uso de detergente, ¿verdad? ¿Es eso exterior lo que realmente tiene importancia? Entonces, no solamente el descubrir lo que hago, lo que uso, ¿verdad? Desde cómo visto, el manejo de las cosas, pero también el cuidado que tengo de mi persona, el cuidado que tengo y la calidad de relación que tengo con Dios. Y ahí sabemos muy bien que si una de nosotras nos fuéramos de paseo, nos fuéramos de paseo juntas, si yo miro el modo en que tú te tratas a ti misma, me tratas a mí, que tratas el entorno, no tienes que decirme qué horas, no tienes que decirme en qué Dios crees, no tienes que decirme cuántos rezas. Porque el modo en que te tratas, el modo en que me tratas y el modo en que tratas lo demás, y con lo demás es desde lo que usas como las cosas materiales, la relación con la naturaleza o con la creación, ya me habla de cómo es tu espiritualidad, ya me habla de qué Dios realmente tú crees. Entonces debemos comenzar a mirarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuántos aquí en vida religiosa, en las hermanas que estamos aquí, gozamos de una salud perfecta?
No pongamos las que tenemos cáncer, ese es mi caso, pero ¿cuántas sufren de diabetes, alta presión? Que a veces es por el tipo de comida que consumimos, el estrés en el que vivimos. Cuidamos a otros afuera, pero tenemos que comenzar a mirarnos, porque yo no puedo decir que te amo cuando yo me maltrato. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que te amo y te protejo cuando yo no soy capaz de protegerme y de cuidar mi bienestar. Y no es centrarme en mí, tampoco es ese hedonismo, ¿verdad? Es ese balance. Pero a mí me cuesta en ocasiones escuchar a personas, especialmente hermanas, que me dicen, yo te quiero mucho, pero yo veo cómo se quieren, yo digo, uff, no me quieras así, porque te maltratas en el modo en que comes, te maltratas en el poco descanso, te maltratas en el exceso de trabajo, te maltratas. Entonces, ¿cómo eres capaz de decir que cuidas y, ay, que eso es el servicio? Cuidado, porque también del modo en que vivimos, enseñamos a otras personas a vivir. Y ya de por sí nosotras tenemos, ¿verdad? A través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tenemos unas herramientas para poder ser libres, vivir de modo más simple, en una relación más cercana y humilde. Pues entonces nos toca mirarnos de vez en cuando en esa línea. Bien, bien, así Muchas que no sé, gracias, Lizzy. Olga, disculpa, ¿verdad? Sí, sí, no es una respuesta No asertiva está, para ti. Sí, este desafío no es para mí, es para todas, porque es un eso es desafío así. personal, siempre Sí, empieza por casa. sí, sí. Bien, muchas gracias, hermana Lizzy. Ujú. Hermana, por factor tiempo, ¿verdad? No proveemos más espacio de preguntas, pero si las tienen, pueden enviarlas entonces al chat que tenemos como de J. Piscoal, que se las puedo hacer entonces llegar a la hermana Lizzy, y ella pues en algún momento no la responde, Muy y bien. entonces se las volvemos y se las pasamos. En este momento dejo de nuevo a la hermana Lizzy, que entonces nos va a dirigir el momento de oración final. Bueno, aquí todas somos dominicas y algo que tenemos en común es que estamos llamadas a dar el fruto de lo contemplado, que esa es la predicación, ¿cierto? Pues miren, la oración que les comparto no es una oración así propiamente dicha, diríamos. La oración que les comparto, y se la comparto ahora, es, déjame ver si es verdad que sale. ¿Lo ven? Dice, les deseo desde la contemplación y la ecología integral. ¿Ven esa parte en la pantalla? Sí, ok. La oración más que nada es un deseo, es un propósito de vida. Les deseo y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría justamente de las gaviotas, que tienen esa sabiduría de poder volar muy alto, pero nunca pierden de vista el suelo que les alimenta. Y hay que hacer ese balance, elevarnos, pero también estar conscientes, enraizadas en nuestro entorno y nuestra realidad. Le pedimos al Señor la tenacidad del salmón, que para poder alcanzar que su especie continúe, es capaz de ir en contra de la corriente para poder depositar sus huevos, ¿verdad? Y dar vida justamente en lo alto, alto, alto de un río, que una vez ese ciclo se completa, ya no hay vuelta atrás y no hay otra que morir. Y al morir el salmón en el alto del río, permite nutrir el río para que cuando eclosione las nuevas crías tengan alimento en el agua. Recordemos que el salmón, su origen es en el agua dulce, en el río. Luego, en la etapa de cuando comienzan a experimentar el crecimiento, comienzan a bajar, a descender por el río. En el área del estuario hacen esa adaptación de poder respirar el oxígeno en agua salada y hacen su vida adulta en agua salada. Cuando llega el momento de dar vida, regresan entonces a su río de origen. Así que esa tenacidad de ir en contra de la corriente para poder dar vida y darse plenamente es lo más que le pido al Señor que nos conceda. También la perseverancia de las tortugas, especialmente las tortugas marinas,
que son marinas, sin embargo, para poder dar vida, tienen que salir de su zona de confort, tienen que experimentar el peso de su cuerpo y poder llegar entonces a tierra o una orilla de la playa, ¿verdad? En arena, desovar, dejar ahí esos huevitos sin, diríamos, regresar a verificar cómo están, pero no dejan de regresar siempre o cercano a la playa de origen para dar vida, salir de su zona de confort. La resiliencia de las palmas o de las palmeras, que son capaces de doblarse, pero no ceden ante el viento. Es posible que se pierda la verticalidad, pero siempre su corona tiende hacia el cielo. Entonces esa resiliencia, esa capacidad de poder regresar luego de haber enfrentado vientos huracanados o momentos de dificultad, siempre apuntar al cielo, a Dios. La capacidad de protección de nuestro coquí. El coquí es una ranita muy pequeñita y es interesante porque es el macho el que cuida, no es la hembra. Estamos acostumbradas a que siempre sea la hembra, ¿verdad? La que cuida la especie. En este caso es el coquí y lo hace manteniendo, ¿verdad? Con su cuerpo la humedad y el lugar seguro. Y la capacidad de renacer, como lo es el árbol del almácigo. El almácigo es un árbol que cuando tú le partes las ramas y la pones en el suelo, la espetas, diríamos, en el suelo, al poco tiempo echa raíces. Entonces pueden quebrarte, puedes tener momentos de quiebre, pero eso que has perdido o eso que has cedido es oportunidad también para renacer. Entonces le pido al Señor que nos conceda esa sabiduría, esa tenacidad, esa perseverancia, la resiliencia, la capacidad de protección y la capacidad de renacer. Que así nos ayude Dios, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Que así sea. Y entonces, por si alguna Amén. interesa, ¿verdad? Ahí está mi información, por lo menos correo electrónico, y el programa de radio que se mencionó al principio, Cuidando la Creación, está en podcast, dura unos 57 minutos a 1 hora, y todas las semanas, ¿verdad? Los lunes se publica. En cualquiera de las plataformas lo pueden escuchar. Y agradezco, ¿verdad? Su atención y les envío un abrazo sostenible y una bendición renovable. Lo voy a dejar ahí en pantalla un ratito más para que le puedan apuntar o si no, a través de la Sol Laura también pueden pedir mi información. Muchas gracias, hermana Alicia, por la A excelente ustedes. presentación. Pues sin más, hermanas, todavía tienen un poquito de tiempo para dejar las preguntas en el chat aquí del Zoom, si Ujú. así lo desean. O si no, como ya mencioné, pueden enviarlo de manera privada entonces al chat de JP Coral. Ujú. Pido una intención. Si es posible, el correo es pastoralecológicasj@gmail.com. Lo que sí les voy a pedir, aunque no tengan preguntas y demás, si pueden escribir y compartirle a Sor Laura con qué te quedas de este taller, lo voy a agradecer. Y el con qué te quedas es tal vez alguna imagen, alguna frase, ¿verdad? Alguna exhortación. ¿Con qué te quedas? A modo así como, ¿verdad? De, de resumen. pastoralecológicasj@gmail.com. Es que están pidiendo acá en el chat. Y el SJ es de San Juan. ¿Podrías escribirlo en el chat, por favor? Claro que sí. Muy buena idea, Olga. Eso es más práctico. Sor Laura, podría que al menos una hermana de las que participaron, cómo se sintieron, qué les llamó la atención, porque ya Sí. estamos para el próximo encuentro en agosto. Sí, claro que sí, está el micrófono abierto. Tal vez ese, ¿con qué te quedas del encuentro?
Recuerden que si están hablando, tienen el micrófono silenciado. Tienen que activarlo. Hermanas, muy buenas tardes. Recién me conecté después de trabajar, no pude escuchar desde el inicio, pero me quedo con bastante esperanza de que podemos cambiar. Tenemos que cambiar. Esa Ujú, es la única ruta, no podemos retroceder. Y como dice la hermana Olga, uno tiene que dar el ejemplo, desde las cositas pequeñas del diario vivir, ujú, ¿no? De repente, todo caso, si todos se unen a hacer algunas cosas, pues es como los granos de la arena, ¿no? Se va a hacer más grande. ujú, No perdamos la esperanza porque la situación que ocurre pues en Sudamérica y en muchos países es la corrupción, la pérdida de valores terrible, el egoísmo, el individualismo, el ujú, sálvese quien pueda. Entonces tenemos que luchar, como usted dice, como el salmón contra la corriente. ujú, Y de poquito a poquito, porque a veces uno dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Soy una sola o no. Creo que animarnos a seguir adelante. No ujú. perder la esperanza porque hay Dios que siempre nos va a amar. No perdamos eso. Muy amable, gracias. No, espero que pueda ser grabado porque yo entré tarde y se Sí, lo nos hace, grabaron, ¿no? Ok, lo muy grabaron bien, gracias. a ti. Un saludo desde Perú. Sí. Gracias, Lule. Hermana Lizzy, mil, Inés. mil gracias. Excelente compartir el que nos hiciste. Y estoy muy de acuerdo con la hermana que acaba de hablar. Nuestro compromiso debe ser de continuar trabajando desde lo poco que hacemos, pero como decía la Madre Teresa, hay que seguir echándole al mar esa gotita de agua, Ujú, porque si no la echo, es una menos con la que se queda el mar, ¿cierto? ujú, Igualmente en nuestro caso, seguir trabajando por el reciclaje de plásticos. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín, hacen ladrillos de plástico para ujú, casas, para construcción. Luego, el reciclar el plástico creo que es valioso porque hay mucho plástico en el mundo, pero del que están saliendo cosas interesantes. Y de verdad que frases muy lindas las que tú dices, por ejemplo, del modo en que vivimos enseñamos. ujú, Y de verdad que enseñamos a los demás y somos testimonio de ecología, dijéramos así, con nuestra manera de actuar, de ser y de vivir. ujú. Entonces, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Gracias, Inés. ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos 2 minutitos. Vi que alguien dejó un mensajito por el chat, lo leo rapidito. Sí, No, lamento. Dice que se queda con el repensar cada decisión y acción por el bien común. Fue la hermana ujú, Marinela. ujú. Se repensar. Escuchándote, Inés, me hiciste recordar a un amigo que él dice, a nosotros se nos olvida que nosotros somos una ecología, un ecosistema ambulante. Nada más pensemos en nuestro estómago, ¿no? Toda la colonia que tenemos en nuestro estómago que nos permite funcionar. Entonces, a Sí. veces pensamos que eso, la ecología es algo fuera o los ecosistemas son fuera. No, nuestro propio cuerpo es una gran, ¿verdad? Gran ecosistema. Y como el que nos llevemos el dedito pequeño del pie con la esquina de la cama te hace despertar toda neurona y todo sistema nervioso, ¿verdad? Hasta la cabeza. Y Sí. ocurre abajo, en un sitio pequeño. Pues así mismo pasa en el planeta, ¿no? Todo lo que ocurre y acontece nos afecta. Es un gran cuerpo. Así que gracias por recordarme esa parte. Muy bien.
Hermana Aparecida, ¿quiere dirigirnos unas últimas palabras y nos despedimos? Sim, eu estava pensando sobre a oportunidade que nos ha oferecido a irmã Lucy sobre a contemplação e dar o fruto da contemplação em esta ecologia integral. Todas as 6 palavras que nos ha proporcionado, a sabedoria, a tenacidade, a perseverança, a resiliência, a capacidade de proteção e de renascer, eu creio que isso é como um projeto de vida para nós outros. Então, lo que desejo a cada um, isso me tocou, eu lo tomo como um compromisso, como um projeto de vida, e penso que para, não só para mim, mas para todas nós outras, como mulheres generadoras de vida, construtoras de justiça e paz, e estarmos conectadas com a criação. Então, o que desejo para todas nós outras que acá estamos é isso, que tomamos essas 6 palavras que são muito grandes, que têm um peso muito grande, muito forte, e que em nossa vida cotidiana, em nossa vida personal, em nossa vida de comunidade, de província, de congregação, de família dominica, que tenhamos isso sempre presente. Isso sim vai nos dar força para estarmos de cabeça erguida e com o coração ardendo, com o desejo de cambiar a realidade, que é uma realidade de morte. ¿no? Y nuestro deber es de generar vidas de diferentes formas, ¿no? Entonces, es mi deseo para cada uno de ustedes. Y dejar también la invitación para el 1 de agosto. Vamos a estar con Fray Luis Javier y el tema será, vamos conocer un poquito más de Francisco de Vitoria, en el contexto teológico histórico sobre los derechos humanos. El 1 de agosto. Ya apunten sus agendas para que no olvidemos. Tenemos el 1 de agosto y la última, el 12 de septiembre, Educación Ambiental, con el doctor Gelson Oliveira. Esos son los 2 temas a más que tendremos para 2024. Y muchas gracias por el tiempo, por la participación de cada uno de ustedes. Echamos para adelante con ganas de cambiar la situación en que estamos, porque es una situación de muerte. Y el proyecto de Dios para nosotros no existe. Así es. Antes de que se vayan la foto. Abran cámara. Ahí está Vero, está Vero expectante para mandar la foto. Así que nuestra secretaria ahí nos llevó el dedo. Así que abran cámara para la foto. Carol, muy bien, te veo ahora el rostro, qué bueno. No te preocupes, que estás hermosa. Eso es. Muy bien. 1, 2, sonrían. Ajá. 3. Muy bien. Ok, chévere. Vamos a ver si salen alguien más. ¿Quiénes se animan? ¿Quiénes se animan a abrir cámara de las que faltan? Marianela, Nazarena, Irenilda. Se están peinando, se están peinando. Imagínate. Poniendo los pelos. Acomodándose el velo. No, les agradezco de verdad la invitación y qué bueno ese tipo de formación que es tan necesaria. De verdad que sí. Así que gracias por invitarme. Gracias a usted por haber aceptado y por estar con nosotros, nos provocando y dejando el corazón caliente y aún más para Qué bueno. que cambiemos nuestro pensar y nuestra acción. Hay que partir de cada uno, ¿no? De cada uno de nosotros. Y desde ahí hacia la comunidad. En nuestras casas hay muchas cosas, muchos cambios que necesitamos hacer, ¿no? Sí. Definitivo. Y lo lindo conocer hermanas que tienen tanta experiencia y que a veces no las visibilizamos. Yo creo que este es un espacio para visibilizar los saberes de las hermanas. Así que gracias. Hay mucha sabiduría. Sí, muchas gracias, hermana. ¿Cómo no? Perdón, Gracias. hermana, perdón, repetir por favor el tema de las próximas reuniones. Gracias. Entonces, para el 1 de agosto,
El tema va a ser el Fray Francisco de Vitoria, en el contexto teológico histórico sobre los derechos humanos. Y el Fray Luis Javier, que va a trabajar con nosotros ese tema. Y para septiembre, el 12 de septiembre, el tema es educación ambiental. Es el doctor Muchas gracias. Gelson Oliveira. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Bien, hermanas, ahora sí. Adiós. Nos vemos, cuídense.